Dar más visibilidad a la atención primaria por el evidente peso que tiene es una cuestión común en todo el Sistema Nacional de Salud. Las sociedades científicas trabajan en sus propias estrategias para conseguir este desafío. Hoy está con nosotros el presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Antonio Fernández Pro. Muy buenas. Bienvenido. Muy buenas, buenos días. Muy pronto la SEM cumplirá 30 años trabajando por los médicos del primer nivel asistencial. ¿Cómo se ha evolucionado en todo este tiempo? ¿Cómo ha cambiado? Pues ha cambiado como la vida misma, ¿verdad? Es decir, ha pasado mucho, ¿no? Hemos pasado de estar como estábamos en una medicina puramente ambulatoria a tener una medicina moderna y que hoy por hoy yo creo que es la referencia, ¿no?, en sistemas nacionales de salud, a pesar de todo lo que está cayendo y a pesar de todas las crisis y de todos los recortes, seguimos siendo un referente a nivel mundial de lo que es la sanidad y más concretamente en atención primaria. Yo creo que ha cambiado muchísimo, ha vertebrado la sociedad, incluso a nivel personal, a nivel profesional de los propios médicos como persona ha cambiado de una dedicación de 24 horas continuas en distintas localidades a tener unos trabajos en equipos y a tener unos trabajos con absoluta solvencia, ¿no? ¿En qué punto está actualmente la atención primaria? Hombre, la atención primaria en estos momentos está sufriendo, ¿no? Es decir, podríamos hablar de muchísimos problemas y podríamos hablar de muchísimas vicisitudes, ¿no? Yo creo que estamos en una situación que es la consecuencia de unos años de crisis, es decir, que no cabe ninguna duda que todos los estamentos han sufrido su parte y les ha correspondido su cuota alícuota, pero la atención primaria yo creo que ha sido especialmente dañada con estos años de crisis. Y no nos hemos recuperado, quiero decir, hace muy poco un estamento de gran solvencia publica que el médico de atención primaria ha aumentado un 15% su presión, ¿no?, de trabajo, y todos sabemos, es decir, sabemos la falta de reemplazo de profesionales, sabemos la precariedad de empleo, sabemos un montón de cosas, ¿no? Pero también es verdad que yo al menos siempre digo que no nos debemos de quejar de nada que podamos modificar, ¿no? Y a partir de ese punto, la atención primaria hoy en España sigue siendo un referente, como decía antes, ¿no? Y sigue siendo un referente claro, limpio, nítido, ¿no? Es un espejo donde se miran otros países, ¿no? Evidentemente todos los estudios que se puedan referenciar hablan de que un país con un sistema nacional de salud, con una atención primaria potente, disminuye esas enormes diferencias poblacionales y en salud pública y incluso en muchos de los casos en reparto y en equidad, ¿no? ¿Pero cómo se podría reconducir toda esa situación? ¿Hacia dónde hay que ir? Vamos a ver, yo creo que hay que ir a un sistema nacional de salud donde la atención primaria sea el líder del sistema nacional de salud. Yo creo que la atención primaria tiene varias responsabilidades y una de ellas, fundamental, clara, es dejar de ser la puerta de entrada al sistema para pasar a liderar y a gestionar el sistema. Después, a partir de ahí, evidentemente, tenemos asignaturas pendientes que son atávicas, que va desde la coordinación de los niveles asistenciales y con la coordinación con otros niveles, pero el liderazgo de la atención primaria en todo lo que es salud pública, prevención, en ser gestores del propio sistema y aumentar la responsabilidad dentro del sistema, yo creo que es un tema absolutamente necesario. ¿Y qué puede aportar SEM para avanzar en Hombre, este SEM puede aportar muchas cosas. SEM puede aportar madurez, puede aportar solvencia, puede aportar crítica, puede aportar reflexión. Es decir, nosotros hemos asistido impasibles, ¿no?, en todos estos años a una serie de recortes y, si bien necesarios, que todo el mundo entendía, han sido poco reflexivos y han sido poco coordinados con los profesionales encargados de la asistencia y encargados de la gestión, ¿no? Con lo cual han sido unos recortes
bastante arbitrarios, por decirlo de alguna manera, inmediatos, con una sensación de prontitud y con una sensación de inmediatez, pero poco a poco hemos ido viviendo cómo se ha ido desmantelando, ¿no? Entonces, como contrapartida, y volviendo a la pregunta, yo creo que desde SENG estamos en plena disposición para reflexionar, ¿no?, sobre las modificaciones que necesita el sistema. Evidentemente las necesita, no un cambio radical ni un cambio, tendríamos que preservar todo lo bueno que tenemos, pero a partir de ahí reflexionar y empezar a ser gestores del propio Sistema Nacional de Salud. Hasta hace unos años las sociedades científicas de primaria trabajaban de manera independiente. ¿Ha cambiado o ha mejorado la relación entre ellas? Hombre, yo creo que es un tema que ya no tiene vuelta atrás y es un tema que está absolutamente claro. Hay, bueno, la tan llamada, ¿no?, unidad de acción que en su momento, hace ya unos años, empezamos a entablar para temas fundamentales y para temas importantes, tanto para la sanidad como para la propia especialidad, con una voz única. Quiero decir, efectivamente somos 3 sociedades, pero somos 3 sociedades que tenemos un objetivo común, que es la mejora de la especialidad de medicina de familia y todo el entorno laboral de estos profesionales, que es la atención primaria, y a partir de ahí, cada uno con sus sensibilidades y cada uno con sus peculiaridades, sí que tenemos en los temas fundamentales, troncalidad, recertificación, modelos, gestión, tenemos una única voz. ¿Pero qué diferencia SEM del resto? ¿Qué diferencia SEM del resto? Es una pregunta que tendríamos que remontarnos históricamente, ¿no?, a cómo comienza la atención primaria en este país o la reforma de la atención primaria de los años 80. Yo creo que SENG es una sociedad, por qué no decirlo, diferente, que tiene una serie de cualidades, y una de sus cualidades es el haber dado siempre el mismo mensaje y el haberse fundado para defender al profesional dentro de su entorno profesional, y lo seguimos haciendo. Quiero decir, yo creo que al final el no haber modificado el lenguaje, el no haber modificado en absoluto los mensajes que salen desde nosotros, siendo absolutamente leales a los fundadores de la sociedad, ha sido lo que nos ha mantenido cada vez más fuerte, ¿no? Y después también, ¿por qué no decirlo?, hemos sido un grupo de médicos que hemos apostado decididamente por la tecnología, hemos decidido por el aumento de la capacidad resolutiva de atención primaria, hemos introducido, ya nadie se lo plantea siquiera, ¿no?, el tema, por ejemplo, de introducir la ecografía en el ámbito profesional del médico de atención primaria, pero en principio, y hace muchos años de esto, fue casi un pecado, ¿no? Algunos de nuestros más reconocidos compañeros y líderes incluso estuvieron denunciados a la comisión deontológica por intrusismo profesional, ¿no? Quiero decir, hemos ido abriendo puertas, hemos ido innovando la informática, el TIC, toda esta situación para nosotros ha sido fundamental, y una cosa que yo creo que es básica y es también lo que nos diferencia y también es lo que hace diferente quizás nuestros congresos y nuestras actividades, y es que hemos sabido adaptarnos a las necesidades formativas del médico de trincheras, es decir, del médico que cada día pasa 50. Hemos tenido siempre como norma y como dogma una palabra que es, yo digo no palabra a palabra porque creo que no existe, pero es la usabilidad, es decir, todo lo que nosotros somos capaces de transmitir, todo lo que nosotros somos capaces de actualizar, que se pueda introducir en la consulta, en la práctica clínica al día siguiente. Todo lo demás parece que puede ser más secundario, ¿no? Yo creo que eso ha sido una de las fundamentos, ¿no?, que hemos mantenido desde el principio y creo que es tremendamente importante. Y tomando todo esto como base, ¿cuáles serán los principales desafíos en un futuro para el médico de familia? El médico de familia tiene varios. Yo creo que el primero lo hemos comentado de pasada y el primero es aumentar su nivel de responsabilidad, ¿no? Vamos a empezar por nosotros.
Yo creo que la responsabilidad del médico de familia en la gestión y en la implicación del Sistema Nacional de Salud, sin olvidarnos que el sistema ha sido sostenible por la implicación del médico, evidentemente, ¿no? Pero desde un punto de vista de gestor, desde un punto de vista de mediador en el sistema, yo creo que es fundamental. Eso es un reto que tiene claro. Otro reto que se nos viene encima en muy poco tiempo, cuando se normalice, yo creo que toda la actividad política del país del último año, de estos últimos meses, pues también redunda en todos los sectores, ¿no? Y es, por ejemplo, pues todo el tema de la reacreditación, ¿no? Es un tema que vamos rezagados con respecto a lo que es el resto de los países de nuestro entorno, pero que en un momento determinado pues habrá que retomar de alguna manera, ¿no? La SENG está tremendamente comprometido en este apartado y es más, estamos trabajando en una solución que haga fácil y que haga amable este proceso que muchos compañeros ven como una amenaza. Hace unas semanas presentaban ya o adelantaban el Congreso del próximo año. ¿Qué es lo más novedoso que se va a ofrecer en esa cita? El Congreso es el buque insignia de la sociedad, ¿no? El Congreso al final lo que hace no es más que traducir todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Si realmente somos honestos, si realmente somos ecuánimes, si realmente somos coherentes con el discurso que hacemos, cuando nosotros ponemos un escaparate que es el Congreso, que es la joya de la corona, tiene que ser coherente con lo que estamos hablando, ¿no? Con lo cual, el principal virtud, ¿no?, que tiene el Congreso es, aparte de dar un repaso, por supuesto, a todas las actualizaciones, por supuesto, ser un punto de encuentro democrático y reflexivo, en el cual el médico tiene que exponer sus dudas y tiene que exponer sus procesos reflexivos como ideas profesionales. Lo más, y eso es cada año se ve, son los formatos formativos, valga la redundancia, es decir, los nuevos formatos que aplicamos a las necesidades del médico. Es decir, no hacemos formatos al uso, sino hacemos situaciones en las cuales intentamos recrear situaciones en las cuales el médico tiene que tomar decisiones, ¿no? Y en esa situación es donde todos los escenarios formativos se van planteando. Y eso al médico evidentemente le hace usar el conocimiento que se adquiere, ¿no? Yo creo que es lo más destacado, ¿no? Lo más destacado del Congreso es la adaptación que tienen los formatos a las necesidades del médico, ¿no? Y después, bueno, pues estábamos presentando el Congreso hace un par de días, concretamente hace unos días en Madrid, hace un par de días en Valencia, y ofertábamos la posibilidad de que ningún médico residente, ningún médico en precario se quedara sin asistir al Congreso, ¿no? Entonces, el esfuerzo que hace nuestra sociedad en que el médico asista es complicado. Y también hay un dato que es diferencial con el resto de los congresos, ¿no? Y es que no es que tengamos números clausus en el Congreso, pero sí cerramos las inscripciones llega un momento determinado, ¿no? Cuando el balance, capacidad de convocatoria con el número de gente que asiste y calidad, se empieza a ver disincronía, ¿no? Entonces, por este mismo concepto de usabilidad y por ese mismo concepto de formatos y por ese mismo de situaciones, hoy por hoy creo que somos el único congreso que llega a un número determinado cuando, dependiendo la ciudad, dependiendo los medios, dependiendo los espacios que tenemos, pues pensamos que la calidad puede empezar a verse disminuida por la asistencia masiva. Claro. Hemos estado repasando durante toda la entrevista esos desafíos a los que se enfrenta la atención primaria. ¿El médico de familia está preparado para ello, para hacerle frente? ¿El médico de familia está preparado? Sí, es fácil responder, es muy fácil responder. De hecho, no es una respuesta baladí.
el médico de familia español hoy por hoy, con el sistema formativo, con todos los problemas y los que se avecinan, ¿no?, de troncalidad y la pelea que vamos a tener dentro de unos meses por esta troncalidad y demás, es un médico absolutamente reconocido. Es decir, no es que sea absolutamente reconocido, es que casi nos lo roban, ¿no? Es decir, cuando sale una jornada de médicos, la demanda de profesionales españoles es absolutamente rotunda, ¿no? Tanto es así que nos está despoblando muchas de las veces por la precariedad que hemos sufrido de profesionales, ¿no? Es decir, sí, está totalmente preparado y falta ese pequeño matiz de gestor, ¿no?, que evidentemente eso se aprende con el oficio. Y ya para finalizar esta entrevista, si un estudiante de su entorno le dijera que quiere dedicarse o que tiene la intención de ser médico de familia, ¿qué le diría? Hombre, yo lo tengo fácil, ¿no? Yo no, siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, en esta profesión no se puede convencer a nadie ni para entrar ni para después elegir, ¿no? Eso tiene que salir de dentro, porque si no sale de dentro es muy complicado luego. Yo le diría que va a estar en la especialidad más bonita del mundo. Yo le diría que va a estar en una especialidad que tiene ideología, no política, pero sí ideología de compromiso con el ciudadano. Yo le diría que es la única especialidad que tiene un conocimiento directo con el medio, que se es especialista en el medio donde se vive, ¿no? Y le diría muchas más cosas, le diría que no fuera cobarde, le diría que se atreviera, y también le diría que no todo el mundo vale, también le diría eso, que probara y que realmente hay que tener una pasta especial. Es una mezcla entre sensibilidad, compromiso, responsabilidad que todos los profesionales médicos tienen, pero que para ser médico de familia tiene que ser un poco más especial. Un poco más especial. Pues nos quedamos con esa idea. Doctor Fernández Pro, encantada de la entrevista y muchísimas gracias. Igualmente, un placer.